He recibido el honor, la bendición de en esta parashá, este ciclo parashá que inicia, poder compartir con ustedes los escritos apostólicos. Soy el pastor Vladimir Hernández de MC Shalom Chile y quiero tomarme de estos 20 minutos que se me han asignado para poder tratar brevemente compartir parte de estos escritos y entender también la escritura de un punto de vista de exégesis un poquito más entendida en cuanto a los conceptos de la raíz hebrea. Así es que por eso también abundaré más rápidamente en algunos conceptos sin tener tanto detalle en ellos. Por esa razón, lo invito a ustedes que, bueno, después yo compartiré esta presentación dentro de la congregación y aquellos que nos están visitando, aquellos que están escuchando, puedan tomar nota rápidamente también de los textos que están ahí asociados. Bien, iniciamos. Los escritos apostólicos de esta parashá están situados en el libro de Marcos, capítulo 1, desde el verso, todo el capítulo, desde el 1 hasta el 45. Y empiezan así, dice: principio del Evangelio de Jesús el Mesías, como está escrito en la profecía de Isaías: he aquí envió mi mensajero delante de tu rostro, el cual preparará tu camino. Vos que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, allanad sus sendas. Ahí está el texto en el cual obviamente aparece esta profecía respecto del Mesías. Interesante aquí que vemos que dice: preparad el camino al Señor, al Eterno. Y hace referencia obviamente a esta profecía del Mesías, en ese sentido. ¿Y quién es el que de quién habla acá? Precisamente aquí dice: apareció Juan bautizando en el desierto y proclamando el bautismo, arrepentimiento, que hoy en día nosotros todos lo conocemos como el Tevilá, la acción en la cual nosotros obviamente por medio de un baño ritual clamamos delante de Dios el perdón de nuestros pecados, como ahí también el texto señala. Y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y confesando sus pecados eran bautizados en el río Jordán. Juan estaba vestido de pelos de camello y un cinto de cuero alrededor de su cintura y comía langostas. Y ante esto igual quise aclarar un poco, porque lo que Juan comía no eran langostas marinas, porque en primer lugar él estaba en el desierto, por lo tanto totalmente eso descartado. Además, él era descendiente hebreo, judío, y era una persona muy disciplinada en cuanto a la Torá, y lo que él comía obviamente está estipulado lo que la Torá autoriza y no autoriza respecto a lo que es la ley alimenticia. Y tú puedes buscar claramente en el libro de Levíticos, capítulo 11, y precisamente entre el verso 21 y 22, habla de qué tipo de langosta era la que estaba permitida comer para un hebreo. Bien, seguimos. Y proclamaba diciendo: después de mí viene el que es más poderoso que yo, hablando respecto al Mesías, respecto a la misma profecía que al principio hablaba. Yo os bauticé en agua. Bien, y aquí encontramos el concepto de lo que le estaba hablando yo. Hay micrófonos activados. A ver si me ayudan con eso, por favor. Sonido reactivado. Bien, gracias. Les pido, hermanos, que por favor tengan cuidado con sus micrófonos para que así no puedan, no corten la enseñanza, por decir así. Bien, respecto de lo que es Tevilá, tú lo puedes buscar bien en lo que el mandamiento, cuando Elohim le pide, sobre todo a los sacerdotes, que ellos antes de cualquier oficio, ellos debían lavarse. Tú lo puedes buscar todo esto en Éxodo, en adelante. También aparecen respecto de cuando uno se contamina, cuando el hombre se contamina, cuando la mujer también estaba en periodo de contaminación. Para salir de esos periodos de contaminación, Elohim dio una manera por la cual nosotros nos podíamos obviamente limpiar o descontaminar de esa transgresión, por decir así, o de esa impureza. Ahí está lo escrito, que tú lo puedes buscar en Levíticos. ¿Ya? Entonces, yo te lo entrego para que tú puedas escudriñar y profundizar y a la vez puedas verificar que lo que yo te estoy diciendo, esto es así.
en el fondo, lo que de alguna manera estoy yo manifestándote es que tú puedas ver que los escritos o los evangelios, como nosotros lo hemos conocido, todo ello está, no es algo nuevo que se escribió, no es una improvisación de algo en el cual, de una vivencia espiritual del momento, sino que todo está sustentado precisamente en lo que son la revelación de los profetas, lo que es la ley misma, y los escritos que ya fueron anteriormente eh, expresados por medio de obviamente todo lo que está, lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento o Antiguo Pacto. Bien. Y otra cosa que aquí también es profética, cuando él dice yo os bautizaré en agua, él está hablando respecto de la Torá, del mandamiento, de la forma correcta de volver a Elohim, que la herramienta que en ese momento él como judío tenía para poder hacer, pero aquí habla respecto de también de un asunto profético que el Mesías tiene o trae como agregado a esta redención, que es la presencia del Ruach, del viento, la presencia del Dios Todopoderoso, que nosotros en nuestro cristianismo conocimos como Espíritu Santo, pero es el Espíritu de Santidad. Y todo esto tú lo puedes encontrar en los diversos textos que ahí mismo están señalados. ¿Por qué? Porque es una profecía en la cual nosotros hoy estamos siendo, estamos viviendo. Somos personas que en nuestra propia carne, en nuestro propio entendimiento hoy en día estamos comprendiendo y estamos recibiendo. Porque una de las cosas principales que este espíritu de santidad realizaría en nosotros es llevarnos a la obediencia al mandamiento. La obediencia al mandamiento. Y todo esto tú lo puedes confirmar en las escrituras que están ahí. No, como muchas veces yo he escuchado, no me creas inmediatamente. Ve y date el trabajo de poder escudriñar lo que en este momento te estoy compartiendo. Bien, avanzamos. Bien, no voy a avanzar puntualmente en todo lo que está escrito, esto es lo que sigue de lo que está en Mateos. Bien, voy a profundizar primero, mire, a partir del verso 12 en adelante dice que enseguida el Ruach lo impulsa al desierto, ¿ya? El espíritu lo impulsa al desierto y estuvo en el desierto 40 días, ¿ya? Quiero hablar un poco de eso en cierto aspecto, pero hace en una de las alías, un hermano, para no cambiar al tiro de pantalla, entre el verso 14 y 15 habla, dice que él después de todo este proceso de los 40 días en el desierto comienza a hablar, a proclamar el Evangelio. Y cuán importante es poder tener en claro respecto de lo que es el Evangelio. Hace una aliyah anterior a esta, precisamente se habló y se compartió respecto de lo que realmente es el Evangelio, las buenas nuevas, porque Evangelio en el fondo significa eso, el anuncio de una buena noticia. Y eso es lo que los enviados intentaban precisamente dar a conocer. Eso es lo que los apóstoles intentaban dar a conocer. Y tú todo esto lo puedes buscar precisamente, escudriñar en los textos que están ahí expuestos. Si bien solamente coloqué algunos, por decir así, pero no son los todos. O sea, yo podría haber colocado muchos más textos que profundizarían aún más. Pero con eso, de alguna manera, tú puedes tener una pequeña noción hacia dónde apunta lo que realmente es el Evangelio. Bien, entonces, volvámonos al tema de los 40 días, porque esto es importante poder tener también presente por qué 40 días. Bien, el número 40 es de gran significancia en el simple entendimiento respecto a la Torah. Por ejemplo, a los 40 días estuvo Moisés en el Sinaí recibiendo la revelación de la Torah. ¿Ah? Hubieron 40 días de diluvio, que también aquí algo se ha tocado, o se empezó a tocar, la parashá terminó precisamente con con lo que vendría a ser ya para la próxima parashá respecto de lo que es todo el diluvio. 40 años anduvo Israel en el desierto, 40 años tenía Moisés cuando mató al Egipto. Y por otro lado, el 40, por ejemplo, se habla en forma científica, médica, que 40 días se demora el feto en desarrollarse en la formación para ya estar más o menos completo como un ser, ya idéntico, en el cual se pueden definir sus extremidades, por decir así. Esa etapa de evolución del ser humano es la más importante.
A la vez, 40 también es el valor de la letra Men, que es una de las letras del alfabeto hebreo. Y esta letra significa agua. Y este es el motivo de referencia. Dice que el 40 se refiere, por lo tanto, a la Torah misma. Porque cuando se habla de este concepto de agua, se está de alguna manera también dando a entender al respecto de la Torah. La profecía habla de un nuevo, también la profecía en estos tiempos habla de un nuevo diluvio, pero no como el primero. Si bien Elohim dijo que nunca más volvería a destruir la humanidad de la manera que lo hizo, pero él no prometió no hacerlo de otra manera. Lo que ahora va a hacer es todo lo contrario, no destruirnos, sino que salvarnos. La profecía del nuevo diluvio habla precisamente de una salvación. Y tú lo puedes ver precisamente en los escritos que yo te he puesto ahí, de un diluvio, de alguna manera espiritual, sobrenatural, de una manifestación que nos llevará a la verdad y que nos llevará a la revelación de su presencia. Y yo no sé, no logro diferenciar, estaba pensando, si nosotros hoy en día somos los Noé de este tiempo, o el Mesías fue el Noé de nuestro tiempo, o, o, o nosotros somos precisamente los que estamos recibiendo precisamente esa agua que está descendiendo hoy en día y nos está llenando precisamente el conocimiento de la presencia del Dios Todopoderoso. Bien, lo otro, dentro del concepto rabínico, dentro de la enseñanza de los ancianos, ellos dicen que 40 años es más o menos la edad ideal en que un hombre puede estar recibiendo o tiene el entendimiento más completo respecto precisamente de lo que es el estudio de la Torah. Es la edad en la cual está en un proceso de madurez para valorar las palabras las cuales se le está entregando respecto de la palabra del mandamiento. Bien, entonces entendiendo esto y yéndonos precisamente al tema de la letra, la men que sale ahí, ese es el aspecto pictográfico. Esa letra tiene un valor numérico de 40 y precisamente representa aguas, representa las naciones, representa la Torá, y todo ello lo podemos ver precisamente en las palabras que el mismo Mesías nos dijo que quedaron manifiestas en el Evangelio de Juan, cuando él dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo eso está aludido a que él es la palabra, él es la Torá. Y todo esto obviamente está unido a la misma parashá respecto de Bereshit, porque él es el principio de todas las cosas. Y si hacemos una gematría simple respecto al número 40, si lo sumamos en sí mismo, nos quedaría el 4. Y la letra con valor 4 dentro del alfabeto hebreo es la Dalet, y la Dalet representa la puerta, una entrada. Inclusive un hombre, de alguna manera, como pobre, pero entendemos, y esto, dos cosas importantes, porque el Mesías también él dijo que él es la puerta. Y la primera venida del Mesías no era del hombre manifiesto o del rey, sino que era del hombre que se humilló. Y también representa precisamente a ese hombre pobre, por decir así. Entonces vemos precisamente en este concepto de los 40, vemos al Mesías mismo representado en la pictografía de la escritura hebrea. Maravilloso poder ir comprendiendo hoy en día bajo este conocimiento que he estado recibiendo respecto de las mismas enseñanzas de las parashá y lo que hemos ido aprendiendo en este tiempo, poder comprender en mayor profundidad la enseñanza de la Torá. Avancemos. Bien, entre el verso 21 y 22 dice, y llegan a Cafarnaún, y tan pronto llegaba el sábado, pero la palabra ahí no es sábado como día como tal, sino la palabra técnica como tal es Shabbat. Pero tan pronto llegaba el Shabbat, entraba a la sinagoga y enseñaba. Ese mismo texto está relacionado en los versos 38 y 39, porque nuevamente ahí dice lo mismo en otras ciudades, y dice, y entraba a la sinagoga de ellos por toda Galilea, predicando y echando fuera demonios. Qué importante poder ver precisamente esto, que hoy en día quizás lo podríamos resumir de la siguiente manera. Quizás no es la forma técnica de poder expresarlo, pero esto es el judaísmo de alguna manera que Jesús, y me gusta más llamarlo por el nombre en hebreo, que Yeshua vivía.
en los tiempos en los cuales Él estaba en medio nuestro en Israel. Y estas cosas, a veces cuando yo estaba antes en el cristianismo, en la enseñanza más superficial, no tan profunda, en la cual estas cosas muchas veces las pasábamos de largo porque la verdad no nos interesaban, porque el entender en qué día enseñaba o dónde enseñaba muchas veces para nosotros eran simplemente un aspecto histórico, un aspecto sin una mayor entendimiento, profundidad, pero hoy lo comprendo de una manera totalmente distinta. Porque esto me da a entender que, en primer lugar, Jesús, Yeshua, nunca se desentendió de sus raíces. Él nunca se desentendió de lo que él era. Y él era un judío y vivió como un judío. Inclusive podríamos entender que él como judío era muy aplicado y muy estricto en cuanto a la obediencia a la ley. Si lo hablamos en manera técnica, en manera literal, simplemente es cosa de ir leyendo e ir entendiendo un poco respecto a la cultura misma de nuestros hermanos de Judá. Entonces, hoy, cuando a veces se enseña que prácticamente el cristianismo nació con Jesús como algo distinto de la cultura y de la esencia y de las raíces de su pueblo Israel, eso es un antisemitismo, porque eso es sacar de contexto totalmente las enseñanzas que Yeshua mismo realizaba. Inclusive, a veces está en raíces hebreas, se critica el hecho de congregarse y el hecho de estar en un lugar, de estar en una quejilá, en una sinagoga, en una asamblea, en una iglesia, como quieras tú llamarlo. ¿Por qué? Porque también se habla de conceptos de que tenemos un solo pastor. Mire, si Yeshua hubiese estado en contra de todas estas cosas, él hubiese sido el primero en no haber entrado a una sinagoga. Pero ¿dónde impartía las enseñanzas? ¿Dónde él hablaba respecto de las profecías cumpliéndose en presencia de todos esos judíos de ese tiempo? En las sinagogas de ellos. Ahí enseñaba, ahí realizaba los milagros más maravillosos en Shabbat, en un día como hoy. Ahí, entre paréntesis, yo coloco que no se sabe con exactitud cuándo empezaron a abrirse las sinagogas, pero parece que fue durante el exilio de los 70 años que tuvo Judá en Babilonia, cuando el templo no existía. No poco después del regreso del exilio, una vez que Esdras, el sacerdote, recalcó la necesidad de reconocer la ley, y ahí comenzaron nuevamente a reagruparse y obviamente a formarse todo este sistema de enseñanza por medio de sinagogas que en los tiempos de Jesús hasta el día de hoy se ha mantenido, ha prevalecido. Pero yo, desde mi punto de vista, y esto es personal, yo creo que esta forma de congregarse parte precisamente desde cuando el suegro de Moisés le dice, mira, ante la carga que tú tienes pone hombres fieles y ¿por qué digo yo? Porque obviamente yo a los que se me han puesto a cargo, yo los debo juntar y desde ese momento compartir cuál era el asunto, administrar la Torá. Jetro le dice, mira, subdivide el pueblo para que puedas administrar bien la Torá. Eso es sencillo. ¿Y qué es lo que hace la sinagoga? Enseñarnos a administrar la Torá. Tú puedes ir al libro de Hechos, si no mal recuerdo, es capítulo 15, me parece, cuando habla respecto de la primera junta que tuvieron los enviados respecto a esta situación de los gentiles que estaban retornando y querían aprender. Entonces cuando Santiago toma la voz y les dice, miren, déjenlos, y les pone restricciones iniciales, pero en el cristianismo todos se toman de eso para decir, no, solamente tenemos que obedecer ciertas cosas, pero no continúan leyendo cuando Santiago dice, pero en cada Shabbat, ¿por qué? Primero solicitémosles esto, ¿por qué? Porque el resto de la Torá, porque el resto de la enseñanza, el resto de los mandamientos los aprenderán en cada Shabbat, porque hay sinagogas, dice, porque desde tiempos antiguos Moisés tiene en cada lugar de Israel sinagogas donde se administra y se enseña en cada Shabbat la Torá. Bueno, no son las palabras como tal, pero trato de más o menos que se entienda. Por lo tanto, este es el sistema que Elohim diseñó, no es un sistema babilónico. Es un sistema que Dios ha preservado hasta hoy en día para que nos congreguemos y aprendamos y estemos en ejad, en unidad, como la esencia que Él mismo es. Por último,
Dentro también del concepto del judaísmo, que hoy en día tanto se critica o se asusta inclusive a hermanos en las congregaciones cristianas. ¿Para qué? Para que no nos escuchen, para que se aíslen de nosotros, para que nos tengan como distancia, para que yo te enseño esto para que tú aprendas a conocer a tu Mesías, a tu Salvador. Dice, levantándose muy de mañana, estando aún oscuro, salió y fue a un lugar solitario a orar y oraba. Eso no es algo improvisado, eso no es una revelación. Eso no es algo que se le reveló al Mesías o que nos trató de enseñar porque simplemente él era Elohim. Él estaba guardando las enseñanzas de los sabios respecto de las oraciones y las plegarias que todo judío en ese tiempo realizaba. Y 3 veces al día ora un judío. Y esas oraciones se llaman la de la mañana, la plegaria de la mañana se llama Shaharit, que es la plegaria de matutina, muy temprano en la mañana, así como el Mesías ahí estaba realizándolo. La de la tarde o la del mediodía, la Minjá. Y el anochecer, la Harvit o Maharim. Pero nosotros, cuando obviamente estamos en una enseñanza tan superficial, estas cosas nunca se nos enseñan, nunca se nos administra, no se nos trae revelación al respecto. Bien, ya llevo 21 minutos, ya estoy pasado mi tiempo, avanzamos rápidamente. Y esto es importante, dice que y llega un leproso, aquí avancé varios versos más, me salté unos versos entre medio porque quiero llegar al fondo de todo esto. Dice, llega un leproso rogándole y le dice, si quieres puedes limpiarme. Y se le estremecieron las entrañas, extendió su mano y lo tocó y le dice, quiero ser limpio. Al instante se fue la lepra y quedó limpio. Y enseguida lo despidió después de advertirle severamente. Mira, le dice, a nadie digas nada. Si no ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó. Y tú precisamente te puedes ir a Levítico 13 y 14 y vas a comprobar todo lo que es la ley de lo que se conoce la ley de la lepra, o la ley del leproso, o la ley no me acuerdo en hebreo, pero tú compruébalo ahí y ve que lo que el Mesías, Jesús, Yeshua, está precisamente instruyendo a este leproso que él limpió, que guarde Torah, que haga conforme a lo que Moisés ordenó, instruyó al pueblo que hiciese. Él no le dijo, ve y anda, ve y da señas de lo que yo he hecho, ve y habla del milagro que has recibido. No, él ve y dice, quédate callado, no hables a nadie, primero ve al sacerdote conforme a la ley y lleva, ofrece en relación a la ofrenda que te corresponde, cumple la ley, en otra manera le está diciendo. Y esto a veces en nuestra lectura, cuando tratamos de buscar revelación, estas cosas pasan desapercibidas. Muchas veces no las vemos con esta importancia. Yo te las recalco para que tú puedas comprobar cosas que por mucho tiempo se nos fueron ocultas. Y aquí hacemos la conexión con la parashá. Yo preguntaba, ¿cómo se conecta los apostólicos con la parashá? Que ambos comienzan de la misma manera. Principio, Bereshit, iniciación, orden, tiempo. Tú te ves ahí la palabra Bereshit en hebreo y la palabra principio en griego. Las dos están relacionadas de alguna manera. Por lo tanto, el principio del Evangelio del Mesías es precisamente el comienzo precisamente de la manifestación de la ley, de esta palabra, de esta Torá escrita que se nos ha sido revelada en estos tiempos. La diestra, la justicia de Elohim a nuestro alcance, en nuestras manos, a nuestros ojos, a nuestra lectura, a nuestra comprensión hoy en día. Qué maravilloso hoy en día poder entender y comprender estas cosas y poder recibirlas en nuestras vidas. Y por último, una conexión unicitaria en estos textos. Dice que el leproso que representa a Efraín, rogándole, le dice, si quieres puedes limpiarme. ¿Por qué? Porque el leproso, conforme a la ley, representa a alguien precisamente que ha desobedecido, a alguien que no ha acatado la orden, a alguien que ha hecho algo indebido. Entonces, dice que se estremecieron sus extrañas.
a Yeshua se le estremecieron las entrañas. Y yo encontré, por ejemplo, en Oseas, cuando el profeta dice, pero ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Cómo podré entregarte, oh Israel? ¿Te dejaré acaso como Alma? ¿Te trataré como a Seboim? Me da un vuelco el corazón, se me conmueve las entrañas. Asimismo, el profeta manifiesta en Jeremías cuando dice, no es Efraín un hijo precioso para mí, no es un niño en quien me deleito, porque aún cuando lo reprendo, dice, me acuerdo de él con ternura, mis entrañas se conmueven y cedo a la compasión, dice Yahweh. Yeshua dice que él se llenó de misericordia. Este sentido de que se estremeció hasta las entrañas es como un sentido, un dolor profundo de ser conmovido a compasión. El leproso que nos representaba en ese momento a todos nosotros, y esto es una sombra profética de nosotros, de Efraín esparcido, que éramos leprosos delante de Dios. Pero cuando vino a nosotros la revelación, en algún momento, cuando le rogamos y hace una acción de arrepentimiento, le dijimos, si quieres, límpianos. Pero Él lo que más quiere, y esto es una noticia, y este es el Evangelio, Él quiere limpiarte. Él quiere sanar, Él quiere ayudar, Él quiere extender su mano a favor tuyo. Solo debes reconocerlo, solo debes volverte a Él, solo debes arrepentirte e ir y guardar la ley, ir y guarda el mandamiento. Él te restaura, pero después de eso, ve y hace lo que Moisés nos enseñó. Él te restaura para que seas y vuelvas a casa, pero después de eso, una vez que el proceso ha sido limpiado, ve y hace, ve al sacerdote y hace conforme a lo que la ley dice. Pero esa parte muchas veces fue omitida de nuestras vidas, pero hoy estamos regresando, hoy estamos viviendo precisamente estos conceptos y estas enseñanzas que se nos están siendo compartidas. El Eterno te bendiga, te guarde grandemente. El Eterno haga resplandecer sobre ti su rostro y te dé su shalom. Bendiciones, amada familia. Yahweh les bendiga. Gracias por permitirme compartir este momento. Shalom. Shalom, amado pastor Vladimir, que el Eterno te bendiga grandemente. Una bendición muy especial para ti, para toda tu familia, tu ministerio allá en Santiago de Chile.